La enorme e incansable investigación científica de nuestro tiempo ha descubierto y ha confirmado, entre muchas otras cosas, que la debilidad física predice la mortalidad de una persona. Fíjate nomás. Las investigaciones de hoy demuestran claramente que la debilidad física predice la mortalidad de una persona. Y así es, la fuerza física, que en términos modernos se conoce como la potencia de la masa muscular. ¿Has oído hablar de ese término? La potencia de la masa muscular permite predecir la longevidad de una persona. Permite calcular la expectativa de vida del ser humano. ¿Cuánto tiempo se puede esperar que viva esta persona? Y eso es en función de su masa muscular. Y en particular de la fuerza, de la potencia de la masa muscular. No basta tener la masa, debe estar fuerte, debe tener potencia. ¿Quieres medir la potencia de tu masa muscular? Verifícala levantándote de la silla o de una silla, sin agarrarte y sin usar tus manos, con las puras piernas, por ejemplo. O del suelo. Levántate del suelo. Tírate al piso y luego levántate y trata de no usar tus manos para levantarte, con las puras piernas. O sube una escalera. Sube una escalera prolongada y empinada y ve cómo responde tu masa muscular si tienes potencia. Lo que pasa, mis amados, es que Dios diseñó al hombre de manera perfecta. ¿Estarás de acuerdo con eso? Dios diseñó al hombre de manera perfecta y nos dio una estructura muscular impresionante que consta de más de 600 músculos. Tenemos en el cuerpo más de 600 músculos. Algunos calculan que son 650, no se ponen de acuerdo. Pero pon tú que sí sean los 650 que algunos dicen. El diseño es soberbio, ¿no? Los músculos protegen, además de los órganos internos, también protegen la estructura ósea. Si no fuera por los músculos, nos romperíamos así los huesos, pero así. Los músculos protegen la estructura ósea y los órganos internos vitales. Entonces podemos confirmar hoy que a partir del desarrollo de la fuerza muscular, las personas gozan de mayor o menor grado de bienestar. ¿Sí estás? Necesitamos ser y estar fuertes, físicamente fuertes. Necesitamos. Y sí, ya sé que estás pensando, bueno, pues eso lo dices tú que estás viejito. Sí, además, claro. Pero esta no nada más es una necesidad física, sino también una necesidad interna. Necesitamos fuerza interior. Así como necesitamos fuerza exterior, necesitamos fuerza interior. La contraparte de esto es la debilidad. La debilidad. Y no voy a hablar de la debilidad física, aunque sí un par de cosas, pero podemos reconocer la debilidad interior en tres áreas principales. La debilidad mental, la debilidad emocional y la debilidad de la voluntad de las personas. Es decir, la debilidad interior. Las personas débiles son aquellas, escucha bien esto por favor, que experimentan dificultades para afrontar situaciones difíciles y adversas. Las personas débiles son las que experimentan dificultades para afrontar situaciones difíciles y adversas. Buscan siempre soluciones rápidas, atajos, y evitan los conflictos, las responsabilidades y los compromisos. Una persona débil interiormente hablando, le decimos debilidad de carácter también,
Una persona débil interiormente hablando es una persona que no le gustan las responsabilidades, huye de los conflictos, no los quiere enfrentar y resolverlos, y tampoco quiere responsabilidades. Hay personas que literalmente se van a la montaña, se aíslan para no enfrentar responsabilidades. Lo triste de esto es que la debilidad interior puede paralizar a una persona hasta el punto de convertirla en un ser miserable. ¿No? Hablamos de este concepto de el guiñapo. ¿Lo has oído? Es un guiñapo de persona, una persona muy miserable, es una persona que no tiene fortaleza interior. La debilidad mental es no poder controlar nuestros pensamientos. Que es, por cierto, un asunto de lo más importante en la vida. La debilidad emocional consiste en no poder controlar tus emociones o nuestras emociones. Una persona débil emocionalmente no puede controlar sus emociones. Y una persona débil de voluntad no puede controlar sus decisiones. No puede tomar las decisiones que tiene que tomar en la vida. Y eso requiere fortaleza interior. ¿Sí estás? Y te pongo como siempre como ejemplo el tema de la alimentación o del ejercicio mismo, o de la vida espiritual, o de la lectura de la escritura, o de la oración, o de lo que me digas. Hay personas que no tienen la fuerza de voluntad. Así se llama, ¿verdad? Fuerza de voluntad. ¿Has oído ese concepto? Estamos hablando de fortaleza interna en tu voluntad para decidir lo que tienes que decidir. Entonces no voy a comer azúcar y me mantengo ahí porque tengo la fuerza de voluntad para no comer azúcar, por decir algo. O voy a comer más nutritivamente en lugar de comer comida chatarra, y tomo esa decisión, y mi decisión tiene que estar respaldada por la fuerza del interior. ¿Sí estás? Hay personas que no pueden. Y la debilidad interior se manifiesta inevitablemente en nuestro cuerpo. En lo que hacemos, en lo que sentimos, en lo que pensamos y en lo que decimos. Porque dice la Escritura, y el Señor Jesucristo dijo claramente, que de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces también tiene que ver con lo que decimos. Hay personas que no tienen la fuerza interior para guardar su boca, para no decir lo que no deben decir, o para decir lo que deben decir, porque no se atreven. Fortaleza interior. Entonces, como digo, nuestro nivel de debilidad puede llegar a ser lamentable. Puede impedirnos el crecimiento, el desarrollo en casi todas las áreas de la vida. En el área profesional, en el área intelectual, en el área física, en cualquier área de la vida, en el área espiritual. La debilidad interior puede echarte a perder la vida. Y esto debe empezar en la niñez. La fortaleza interior debe ser desarrollada y adquirida desde la niñez. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 80, por favor. Lucas 1, 80. Si no lo encontraste, tienes el versículo aquí atrás de mí en pantalla. Dice, y el niño, hablando del Señor Jesucristo, crecía y se fortalecía. El niño Jesús crecía y se fortalecía en espíritu, es decir, interiormente, espiritualmente. Era un desarrollo de la fortaleza interior la que estaba experimentando el niño Jesús. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Hablando de Juan el Bautista, por ejemplo. Y hablando de Jesús, Lucas 2:40. Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Crecía y se fortalecía. Y Lucas 2:52, unos versículos adelante, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres.
Es un crecimiento interno, un crecimiento interior, crecer en sabiduría. Entonces yo estoy convencido, mis amados, que necesitamos enseñar a nuestros hijos y nuestras hijas, en mi caso, a ser y a estar fuertes interiormente. Interiormente. La debilidad en cualquiera de sus formas es mala compañera. Y por supuesto, ¿qué te digo de la parte física? ¿No? Los jóvenes y los niños de hoy no saben hacer un abdominal. No saben, no pueden. Unas lagartijas. A mí cuando era niño me enseñaron a hacer abdominales y lagartijas, no te imaginas cuántas. Yo hacía muchas abdominales de chavo, muchas. Competíamos a ver quién hacía más. A ver quién podía llegar a 1000. O lagartijas. Los jóvenes de hoy, los niños de hoy solo pueden estar detrás de un dispositivo. Y son débiles. Yo me acuerdo que de niño jugué fútbol americano y eran unos trancazos feroces, te levantabas y seguías corriendo. No, los niños de hoy se caen y ahí se quedan tirados chillando como hienas. Berreando, ¿no? Muy lamentable, de veras. Los jóvenes y los niños de hoy no tienen fortaleza física. Y un niño sin fortaleza física es un niño sin fortaleza interna. Porque van de la mano. Enseñarle a un niño a disciplinarse para hacer lagartijas y abdominales, le va a enseñar a ser fuerte por dentro. O hacer sus tareas de la escuela. Por ejemplo, tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a hacer sus tareas en la escuela y a cumplir las metas y a resolver los problemas y a enfrentar las vicisitudes en la escuela sin chillar. A los maestros difíciles, a los papás de los otros niños difíciles y a los compañeritos difíciles. ¿Estás de acuerdo o no? Las buenas noticias, mis amados, es que el Señor Jesucristo sabe y entiende perfectamente el tema de nuestras debilidades, que todos tenemos, porque no porque ya crecimos, somos adultos, unos más que otros, como nuestro hermano, ya saben quién. Él entiende. Ve lo que dice este pasaje. Quiero compartirte esta joya en Hebreos capítulo 4. Yo sé que es un pasaje que hemos estudiado muchas veces, pero quiero que veas la conexión que tiene. No se deja de reír aquel. Perdón, hermanito. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, Él es nuestro ¿qué? Sumo sacerdote. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el contexto inmediato de este versículo, hermanos, de la invitación a acercarnos al trono del Señor, en el versículo 16, ¿cuál es el contexto inmediato de esta exhortación a acercarnos a su trono? Nuestras debilidades y la capacidad de nuestro sumo sacerdote para comprenderlas y para compadecerse de ellas. ¿Sí lo ves? Esta es la joya que te quiero compartir. Lo que nos debe mover a la presencia de Dios, acercarnos, a meternos al trono de Dios, a buscar a Dios, son nuestras debilidades y la confianza que tenemos de que ahí está el Señor Jesucristo, que puede ayudarnos y que se compadece, y que por eso el trono es el trono de gracia y misericordia para el oportuno socorro. Es decir, para recibir la ayuda que requieren mis debilidades. Escúchame bien, mi amado hermano. El único lugar donde podemos recibir la compasión, la misericordia y la ayuda que demandan nuestras necesidades y nuestras debilidades es en el trono de la gracia, es decir, en su presencia. Porque en el trono de la gracia está la presencia del Señor. No estamos hablando de un lugar físico, ¿estás de acuerdo?
Estamos hablando de un lugar espiritual, en donde el que está sentado en el trono es el Señor Jesucristo. ¿Sí estás o no? Versículo 15 dice, ¿no? Dice, tenemos un sumo sacerdote que sí pueda compadecerse de nuestras necesidades. No tenemos uno que no pueda, sino uno que sí puede. Sí puede. No importa la debilidad que tengas, no importa si es grande, chiquita, profunda o superficial. Si es tu debilidad, puedes llegar a la presencia de Dios y recibir la ayuda que necesitas. Hijo, qué cosa más maravillosa. Entonces, a diferencia de la fuerza física, que yo ya sé que estoy demasiado flaco, no me lo tienen que recordar. Me falta músculo, sí lo entiendo. Estoy yendo al gimnasio para ver si lo logro, pero no lo logro. La fuerza interior es el resultado de la presencia y de la actividad del Señor Jesucristo en nosotros. Mira cómo dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 16, por favor. 2 de Timoteo. Dice, en mi primera defensa, todos me apoyaron y me acompañaron. ¿Qué dice Pablo? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Has sentido esta cosa horrible de que estás solo en la vida? Que te sientes como desamparado. No les he tomado en cuenta, dice, ¿no? La actitud espiritual de alguien que es desamparado por los demás. Dice, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿no? Como lo hicieron Esteban y el Señor Jesús. Pero el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio por mi lado. ¿Qué dice? ¿Me dio qué? Fuerzas. La fortaleza interior que necesitamos es resultado de la presencia de Jesucristo en tu vida. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Quién es el león? En la Escritura, en el Nuevo Testamento. ¿De qué boca, de qué león está hablando? De la que tuvo que ser librado. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estas fuerzas que obtuvo Pablo ante la amenaza de la boca del león salieron de la presencia de Jesucristo en su vida, en su corazón. Mira, regrésate a 1 de Timoteo, por favor, capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice Pablo aquí en 1 Timoteo 1, 12? Doy gracias, la gratitud, ¿verdad? Doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Si no fuera por la acción de la presencia de Jesucristo en la vida del ser humano, no sería posible estar en el ministerio. Punto. Incluso en Filipenses 4 nos dice Pablo que ante las carestías de la vida, ante las dificultades de la vida, ante las vaivenes de la economía en la vida, es Él la diferencia. Léelo conmigo. Filipenses 4:11, por favor. Tú puedes leer luego el contexto, pero dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego viene este versículo que hemos manoseado tanto los cristianos, pero enfócalo.
Dice, todo lo puedo en Cristo. ¿De qué está hablando? De que hay momentos en la vida que son difíciles, que hay hambre, que hay carestía, que no hay suficiencia, que la cosa se pone difícil y fea. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué maravilla. Y eso es precisamente lo que dice nuestro texto base. ¿Se acuerdan que estamos siguiendo una pequeña serie? ¿Sí? Que es una serie de 5 mensajes. Este es el tercero. ¿Sí? Ve lo que dice ahí en 1 de Pedro 5:10, por favor. 1 de Pedro 5:10. Si no lo encontraste, acá está en pantalla. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, y hemos hablado de eso abundantemente, los padecimientos tienen fecha de caducidad. Gracias al Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? A lo mejor 80 años, pero un día se van a acabar. ¿Sí? Dice, Él mismo os perfeccione. Ya hablamos de perfeccionamiento que Cristo hace en nuestra vida. Afirme, de eso hablamos la vez pasada, y hoy toca el turno de fortalezca. Que Él mismo nos fortalezca. Ser fortalecido por el Señor solo es posible si el Señor Jesucristo habita en tu corazón. Porque no es un concepto. Jesucristo no es una idea. Jesucristo es una persona, un ser vivo. Y si no está en tu interior, no vas a poder disfrutar de esto. Ve lo que dice Efesios capítulo 3, verso 14, por favor. Y aquí, perdón que insista, otra vez. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón habitando, no tienes nada. Aunque tengas mucho dinero y casa y yate y jet privado, lo que tengas, y viajes por el mundo, y si no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes nada. Eres el ser más pobre del planeta. ¿Sí estás seguro? Y si no tienes nada, ni un quinto, ni un peso, ni en dónde caerte muerto, dice el dicho, pero tienes a Cristo en tu corazón, eres el ser más rico del planeta. ¿Sí estás? Por esta causa doblo mis rodillas, Efesios 3:14, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Doblar las rodillas, qué interesante. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿En los cielos también están organizados por familias? Léelo como quieras. No voy a discutir eso contigo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué nos va a dar el Señor conforme a las riquezas de su grandeza? Porque eso quiere decir la palabra gloria. Su grandeza, las riquezas de su grandeza le permiten al Señor darnos ¿qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Versículo 17. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Si Cristo no habita en tu corazón, no tienes nada. Aunque vengas a la iglesia el resto de tu vida, te bautices 3 o 5 veces, leas la Biblia diario 2 horas, te la sepas de memoria, diezmes, no el 10, el 20, el 30, el 50% de lo que ganas, todo eso no te va a llevar al cielo. Perdón. Lo único que te va a llevar al cielo es la presencia de Jesucristo. Pero aquí dice que Cristo debe habitar en nuestro corazón para poder disfrutar de que Él nos dé la fortaleza que necesitamos. Estamos hablando de una fuerza sobrenatural. Y si te fijas, vuelve a brincar aquí el papel de la oración. No sé si lo ves. Porque ¿qué está orando Pablo por los efesios? Dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo para que les dé a ustedes, hermanos de Éfeso, el ser fortalecidos en su interior. ¿Sí estás? Colosenses 1:9, por favor. ¿Sí me sigues? ¿Sí estás ahí?
Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no dejamos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir por ustedes, dice Pablo a los colosenses: no dejo de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero luego el versículo que sigue dice: ¿cómo? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Potencia de la masa muscular espiritual. De eso estamos hablando. De la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Las situaciones cotidianas de la vida requieren, en el sentido espiritual, de que tengamos la calma necesaria para esperar que las cosas se arreglen en su tiempo y en su forma. ¿Quién dijo amén? Vaya, alguien está despierto aquí hoy. Para enfrentar las huestes espirituales de maldad, necesitamos fortaleza espiritual. Para enfrentar nuestra propia carnalidad, necesitamos fuerza espiritual. Porque tenemos ahí la carne. ¿Y la carne qué quiere? Tú lo puedes leer ahí en Gálatas, ¿no? Para enfrentar al mundo. El mundo está cada vez peor. Sus valores cada vez son peores. ¿Estás de acuerdo? Estas cuestiones de las identidades de género y tanta cosa, ¿verdad? ¿No? Y lo moderno y las swingers y los intercambios y tanta podredumbre apestosa, requiere de fortaleza interior. Y la oración es y sigue siendo y seguirá siendo la clave. Pablo dice: no dejamos de orar por ustedes para que sean fortalecidos interiormente. Hechos 9:31, por favor. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban. ¿Cómo? Fortalecidas por el Espíritu Santo. Fortalecidas por el Espíritu Santo. El crecimiento de la iglesia depende de la fortaleza espiritual de sus miembros y de andar en el temor de Dios. Y lo he dicho muchas veces: andar en el temor de Dios no es otra cosa que andar consciente de la presencia de Dios en tu vida, 24/7. ¿Estás? Estudia, te invito a que estudies el tema del temor de Dios en la Escritura. ¿Has leído el libro de Eclesiastés? Una joya, una joya. Bueno, toda la Biblia es una joya, pero ese libro es una de mis consentidos, Eclesiastés. Procuro leer todo el libro de lado a lado una vez por semana, de lunes a sábado. Si quieres saber cómo le hago, pregúntame y te digo. Pero es un libro que hay que leer todo el tiempo. Y la conclusión del libro al final es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Temer a Dios. La iglesia es edificada andando en el temor del Señor y fortalecida por el Espíritu Santo. Mis amados, necesitamos ser fortalecidos por el Señor. Entonces concluyo con esto. Mira que viene el reloj. Ahora es mi amigo. Concluyo con esto. La clave de este principio espiritual y el secreto de este principio espiritual es la humildad. La humildad.
Segunda de Corintios 12:9, Pablo lo explica de una manera magistral, que en realidad no es Pablo, es el Señor Jesucristo. ¿Sí estás de acuerdo? Y me ha dicho, léelo conmigo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad o en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, me sentiré orgulloso, satisfecho, más bien en mis debilidades que en mis fortalezas, para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque el poder de Cristo se manifiesta en nuestras debilidades. Si te vas a llevar algo de aquí hoy, que sea eso. El poder de Cristo se manifiesta en nuestra vida en aquellas áreas donde somos débiles. Versículo 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¡Qué tontería más grande! Perdóname, Pablo, ¿por qué dices tantas tonterías tan seguido? Pero no, ¿verdad? No es una tontería, está diciendo la verdad. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Todas las situaciones de la vida en que nos ponen en crisis son una bendición del cielo, porque es ahí cuando necesitamos ir corriendo al trono de la gracia, enfrentar nuestra debilidad, reconocer nuestra debilidad y recibir la ayuda y el poder de Jesucristo y dejar que se manifieste. No se trata de quedarnos en la debilidad, no se trata de caer ante la debilidad, se trata de ir a la presencia de Dios y recibir la fuerza que se requiere para poder salir adelante de la debilidad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A mí me gusta decirlo así: para que el Señor se manifieste en mi vida, me tengo que hacer a un lado, me tengo que doblar, me tengo que humillar. Es lo que está diciendo, es el principio. El poder del Señor no se puede mostrar en una persona que no reconoce su debilidad, su necesidad. Acá no hay, perdón Juanito, no hay Juan Camaney que valga. Aquí no hay Juan Camanéis. Aquí te humillas, recibes la ayuda. ¿No quieres humillarte? Qué pena, quédate ahí. Ahí te vas a quedar. Mejor reconocer que necesito al Señor en algún área, reconocer mi necesidad, ir con Él con humildad, con sencillez de corazón, decir: Señor, aquí estoy, ayúdame, por favor, te necesito. Si tú no me ayudas, estoy frito, ayúdame. Es decir, necesitamos aceptar y reconocer nuestras debilidades. Ir con Él, decirle: Señor, con esto no puedo. ¿Lo has vivido alguna vez? De ir con el Señor y decirle: no puedo con esto, Señor, me rebasa. De eso se trata. De conocer que somos rebasados por las circunstancias, por las situaciones, por las emociones, por los pensamientos, por las decisiones. Señor, esto me rebasa, no puedo dejar esto, necesito que me ayudes. ¿Sabes por qué hay cristianos que todavía batallan con adicciones? Porque no han ido al trono de la gracia para decirle al Señor: Señor, ayúdame. Y entonces viene el poder de Cristo, porque ahí se manifiesta y ahí se expresa y ahí se perfecciona. En ninguna otra parte. Si tú crees que puedes con tu problema, perdóname, ahí va a seguir el problema. Tienes que ir con Él. Tenemos que ir con Él. Decirle: Señor, me rindo. Me rindo. Recibimos la ayuda. ¿Te acuerdas del Señor Jesucristo en Getsemaní? ¿Te acuerdas? ¿Cómo fue? Llegó a Getsemaní y dijo: viene la cruz. Venga, estos humanos, ¿no? Con sus torpezas. Está bien, Señor, voy a hacer el sacrificio. Clávenle. ¿Así fue? ¿Qué pasó en Getsemaní? Llegó y se arrodilló y les pidió a sus discípulos: oren por favor, oren por mí. ¿Por qué iban a orar los discípulos? ¿Por qué tenían que orar? Pues por Jesucristo, por el momento que iba a enfrentar, ¿verdad? Y viene Jesús al huerto, se arrodilla y le dice: Padre, pero por favor, que pase de mí esto, no quiero vivirlo, por favor.
Pero ve lo que dice Lucas 22:43. Aquí hay un secreto. Te digo el secreto. ¿Quieres saber el secreto? Lucas 22:43. Estaba el Señor en agonía en la presencia del Padre, pidiendo y suplicando: Señor, líbrame de esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? Y se le apareció un ángel del cielo para regañarlo por débil. ¿Para qué? ¿Para qué vino el ángel? Para fortalecerlo al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo necesitó recibir la ayuda de un ángel. La fortaleza que vino y le imprimió un ángel en el momento más grande y más débil y más difícil de su vida. Y no es que él tuviera el problema de que no quisiera, sino de que el momento de la muerte era un momento difícil. Y acuérdate que todo lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo para que aprendamos nosotros. Porque él ni necesitaba siquiera venir a la tierra. ¿Estás de acuerdo? Mira, el Señor Jesucristo pudo haber dicho: ya cayeron estos. A ver, Adán y Eva, vamos a hacer otros. ¿Sí o no? Así de fácil. Sí, mira. Agarrar más tierrita de ahí de al ladito y formar otros y a ver, esperar. A ver, ustedes también, ok. Paco y Luisa. A ver, ustedes, Pedro y Maggie. Pudo. ¿Y qué hizo el Señor? Nos dejó. Y luego la multiplicación, y ve cuántos somos hoy. Y además él hoy en día podría como quiera hacer así al planeta. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la tierra lo hizo para enseñarnos cómo es la cosa. Ante los momentos de mayor crisis de la vida necesitamos fortaleza, ser fortalecidos por el Señor. Hebreos capítulo 4 versículo 14, y este es mi último versículo. Hebreos 4:14. Por tanto, ya lo leímos hace rato, es mi penúltimo, perdón. Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia de Dios está abierto de par en par para nosotros. Y aquí el Señor nos dice: acércate, acércate a mí, acércate a mí, acércate a mí. Lo volvemos a decir: la clave de la vida en Cristo es la comunión con Él. Más allá de todo lo demás. Esa es la clave. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, Efesios 6:10, por lo demás, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mira, mi hermano, aquí dice: fortaleceos en la iglesia, ¿no, verdad? Fortaleceos en la oración, ¿no, verdad? Fortaleceos en la lectura y el estudio de las escrituras, ¿no, verdad? Fortaleceos en congregarse. Y todas esas cosas hay que hacerlas, y son excelentes, necesarias y maravillosas. Pero la fortaleza que necesitamos está en el Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, escúchame bien esto. Termino aquí. Un hijo de Dios está destinado a ser fuerte. Tú, como hijo de Dios, si eres hijo de Dios, estás destinado o destinada a ser fuerte. El secreto
es recibir la fuerza que necesitas. Tú decides. Tú decides si te humillas o no, si oras o no, si buscas a Dios o no, si te acercas al trono o no. Si lo hacemos, recibimos la ayuda. No sé si alguna vez lo has experimentado, pero es impresionante recibir la ayuda del Señor. Es impresionante experimentar la ayuda del Señor, vivirla. Si no lo has hecho, probablemente es porque Cristo no está en tu interior. Te invito a que le entregues tu corazón a Jesucristo. Te sugiero, te recomiendo que le abras tu corazón y que le entregues tu vida. ¿No quieres? Es tu decisión. Nada más luego no te quejes. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga y te quedes. Cuando mueras y no vayas a donde quisieras ir. Tómalo en serio. Es tiempo de dejar de quejarse, de humillarse, de arrepentirse, de entregarle la vida al Señor. Y si tú ya tienes a Cristo, no te la pierdas, porque el poder de Dios está a nuestra disposición. La fortaleza que necesitamos para vivir la vida que tenemos que vivir, la tenemos disponible. ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, humillarse. ¿Ven? Vamos a orar.